los vikingos hemos escuchado muchísimo, pero sobre todo que eran salvajes, borrachos, saqueadores, despiadados, y los responsables de esta imagen salvaje se debe a las crónicas de la Inglaterra medieval que, por supuesto, lo sufrieron mucho. Ya durante el siglo XIX la percepción popular cambió porque se empezó a descubrir que eran mucho más que eso. De hecho, su principal ocupación era la agricultura y el comercio, y también eran grandes artesanos, y por supuesto, navegantes. La época vikinga es el nombre dado realmente a un periodo histórico en Escandinavia entre los años 789 y 1100 aproximadamente, durante los cuales estos vikingos construyeron grandes barcos de guerra y también para comercio y exploraron la mayor parte de Europa, sudeste de Asia, África del Norte, Islandia, Groenlandia y llegaron también brevemente a América del Norte, hoy Canadá, sí, 500 años antes de Cristóbal Colón. Hay muchas teorías que tratan de explicar las causas de estas invasiones vikingas. Y bueno, una es que al vivir a la costa y ser aventureros, pues parecía natural estar navegando y buscar otras tierras. Otra causa es que Inglaterra, Gales e Irlanda eran reinos muy divididos y con muchos problemas y por lo tanto eran débiles para oponerse. Aquí hay que hacer una distinción entre los vikingos escandinavos, pues no son lo mismo. Los daneses y los noruegos se fueron más hacia el oeste, concentrándose en Europa Occidental e Inglaterra. Y los suecos se fueron al otro lado, al este, a Bizancio, Califato y sobre todo a la que hoy es Rusia. Incluso hay una crónica escrita en el siglo XII donde dice que los vikingos suecos fueron los fundadores de Rusia. Y bueno, entre todo este asunto de comercio, de exploración, una de las ciudades clave es la ciudad de Birka, en el lago de Mälaren, donde se tiene que pasar todo el archipiélago. Esto más o menos a 30 kilómetros de la capital, Estocolmo. Y fue fundada alrededor del año 790 después de Cristo y es uno de los ejemplos mejor conservados de asentamiento vikingo en todo el mundo. Tanto así que fue incluida en 1993 en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar fue estratégico, pues coincidían importantes rutas comerciales. Así, del Imperio Carolingio llegaron ropa, vasos de vidrio, joyería de plata, vino, metales para las espadas, entre otros. También se ha encontrado la presencia de joyería árabe, tejidos bizantinos e incluso algunas piezas desde India. Por esta gran actividad comercial, Birka se convirtió en un importante centro de producción de artículos de lujo que en ese momento eran muy valorados para reafirmar la importancia y valor del rey en las nacientes monarquías de Europa. Por lo tanto, los artesanos locales fabricaban para la venta o el trueque joyería de bronce, telas de lana pura, peines de cuerno, cuentas de vidrio y exquisitas pieles. Birka fue tan importante que obviamente no podía pasar desapercibido, así que el emperador Luis el Piadoso, casualmente hijo de Carlomagno, mandó al monje benedictino Ansgar en el año 829 para que se encargara de cristianizar a los vikingos. Obviamente esto con el consentimiento y apoyo del papa en turno. Gracias a las excavaciones realizadas entre 1990 y 1995, se encontró que las construcciones eran hechas principalmente de madera y por lo tanto habían perecido, pero se encontraron rastros suficientes para hacer reconstrucciones, así que se puede apreciar que las casas medían entre 8 y 10 metros de largo por 4 o 5 de ancho, algunas con 2 cuartos, y los talleres se encontraban en una parte separada. También los montículos que se ven por todas partes es donde fueron enterradas las personas, y las enterraban en barcos con todas sus pertenencias y algunas veces se dice que hasta con esclavos. La ciudad tenía pésima higiene y por lo tanto muchísimas enfermedades. Incluso en Birka encontraron 5 toneladas de huesos de desperdicios de la comida, de carne, pollo, pescado y también de granos, que esto informa que horneaban pan de trigo y también con chícharos. La reina ocupaba una parte vital en los rituales tradicionales y también cuando no estaba el rey, ella dirigía. Y bueno, el gran éxito de los vikingos fue la construcción de sus barcos, que fueron construidos de muchas maneras y para varios usos, no solo para la guerra, ya que también hay que recordar eran grandes comerciantes. Algunas claves de su éxito era que sobreponían los tablones delgados para construir el barco y esta técnica les permitía viajar largas distancias y ser muy rápidos, por lo cual podían realizar ataques relámpago. También hicieron mapas para los viajes en el mar tan exactos
que solo son diferentes en un 2 o 4% de las medidas realizadas con un satélite moderno. Y bueno, con todo esto rompemos varios mitos que teníamos sobre los vikingos. Primero, no eran los salvajes, despiadados, eran mucho más que eso, eran comerciantes y además ser vikingo era un oficio, no eran todos. Los vikingos no son toda la historia de Escandinavia, es solo un periodo muy específico que duró aproximadamente 300 años. Aunque para los suecos es difícil hablar de eso, los vikingos tenían esclavos y traficaban con ellos. Bueno, y en los funerales no ponían a la persona en un barco, lo ponían en el agua y le prendían fuego porque había mucho peligro que ese barco encendido regresara y quemara todas las embarcaciones estacionadas y obviamente toda la población. Así que eso solo es para las películas de Hollywood.